Vamos a tener una interesante, como les decía, entrevista con Daniel Joffe acerca de todo lo que es la educación en Finlandia. No se vayan. La entrevista con Soraya von Roerich. Seguimos aquí en Toda Educación y lo que es prometido es deuda. Aquí está nuevamente con nosotros, pero ya en cabina, no vía telefónica, Daniel Joffe. Gracias por estar aquí, Daniel. Gracias, Soraya. Cristo estuvo Daniel Joffe vía telefónica hace unas, ¿qué serán? ¿2 semanas? 2 semanas, creo. Más o menos, sí. 2 semanas. Y nos estabas contando que, bueno, pues tú perteneces a la Universidad Hebraica, eres el director estratégico de ella, y nos estabas contando que iban a hacer un viaje a Finlandia, que está ahorita catalogado como una de las instituciones, bueno, el país con una de las mejor nivel académico, ¿no? A nivel mundial. ¿Es correcto? Sí, tú sabes que las pruebas PISA que midan el tema matemáticas, ciencias y lectura, durante varios años han sido rankeados dentro del más alto nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Y nos atraía la idea de poder conocer en directo, vivencialmente, lo que es, porque tú lees y lees y lees, pero hasta que no ves lo que sucede en el campo y cómo operan los que están trabajando en eso, uno no termina de tener claro qué significado real humano tiene esa situación. Entonces, con un grupo de directores y miembros de patronatos de la red de las escuelas judías de la Comunidad Judía de México, decidimos hacer una visita de estudios durante casi una semana, fundamentalmente en Helsinki, y recorrimos desde arriba abajo el sistema, fuimos desde el Ministerio de Educación hasta allá, fundamentalmente las escuelas primarias, secundarias, a dialogar, a escuchar qué dicen los que dirigen, qué dicen los maestros, qué pasa con los padres de familia. Y realmente ha sido una experiencia muy conmovedora, porque comienzas a ver la dimensión humana de esos sistemas educativos, que los lees muy bien en los libros y los comprendes, pero ahora hablas con el maestro y con la maestra y qué hacen y qué problemas tienen, y ves a los chicos. Tú eres una persona que toda tu formación has estado cerca de la educación, toda la vida. Siempre has estado en ese ámbito. Y a pesar de eso y de estar en contacto directo, y ¿te sorprendió? ¿Te sorprendió el estar allá y ver cómo lo manejan? No solamente que uno se sorprende, sino que quizás la palabra más adecuada es decir, uno se conmueve. Muy bien. O sea, sientes una conmoción emocional muy fuerte, donde te interpela, te cuestiona, te interroga sobre quién eres tú y qué estás haciendo cuando ves algo así. Wow. Y cómo esta gente ha logrado esa construcción. Obviamente que en el campo de la educación yo creo que hay que tener cuidado, porque no hay fórmulas, no hay que buscar recetas, porque es muy peligroso eso, pero sí hay que tener comprensión de otros fenómenos, de cómo se construyen, a ver qué saca uno de conclusión. Y algo que le comentaba hace un momento a Cristo, una de las cosas que aparece recurrentemente en todas las entrevistas que tuvimos, sí, en todas, parece como hasta uno de ellos los mandaron a estudiar a todos juntos al mismo tiempo para que nos repitan lo mismo, pero no, es algo muy... Y no se estaban copiando. No se estaban copiando. El tema de la confianza. El tema de la confianza en los distintos niveles y en las distintas estructuras. El maestro confía en el alumno confía en el maestro, el director confía en el maestro confía en el director, la autoridad confía en el director, unos se confían al otro, dialogan, conversan, tienen conversaciones, una verdadera comunidad de aprendizaje que tú la ves funcionando, no es que te la cuentan, la estás viendo que es así, no es algo, no es pura imaginación, ¿no? Entonces, el tema de la confianza es algo que aparece durante todos los días que estuvimos ahí, aunque no lo digan, aparece, es clarísimo que cuando alguien habla del otro está hablando sobre un principio de respeto, reconocimiento, aprecio y valoración, porque la motivación central está en el niño, ¿no? En el educando, en que el amor hacia el chico uno lo siente en el sistema, lo siente en la estructura, o sea, percibes el tema del respeto. Anécdotas, te cuento anécdotas porque creo que... Por favor, es lo más enriquecedor, de eso es lo que quería que nos compartieras. Mira, te cuento anécdotas que nos iban impactando, ¿no? Por ejemplo, ellos hablaban de que la clave está en cómo aprende cada alumno y cómo hace un maestro para entender cómo aprende cada alumno.
Y ellos parten del principio de una educación muy personalizada, ajustada y a la medida de Por cada ejemplo, uno. ¿los salones de qué tamaño, de cuántos Igual alumnos son? No importa. 25. O sea, son salones relativamente... Pero es un estándar bien, ¿no? No, Porque sí, yo no. me acuerdo que cuando fui a la escuela, 50. 50. Y hay algunas que otras que no sé cómo le hacen, pero siguen habiendo. No, el problema cuando llegas a esos volúmenes también se transforma en un obstáculo serio, Claro. ¿no? Entonces tienes un maestro que está hablemos de la primaria, ¿no? Muy bien. Que está muy atento a sus alumnos y a entender qué pasa con su proceso de aprendizaje y cómo aprende cada uno. Y tiene como estándar entender cómo aprende comprenderlo. Y lo sigue durante 3 años. No es que cambia, pasa al siguiente grado y pasa un nuevo maestro. No. O sea, el maestro continúa con ese alumno a lo mejor durante 2 o 3 años, con lo cual, fíjate, O sea, primero, segundo, tercero. el maestro va acompañando a su alumno durante varios años. Pero qué interesante es esto. O sea, eso te habla un poco también, ya no solamente de la atención que requieren los alumnos y que le están dando, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México lo que tenemos es que tenemos a una maestra, un maestro en un grado diferente en el segundo grado, el tercer grado. Y digamos que los maestros están en una zona de confort, que es yo solamente imparto primero de primaria y punto, ¿no? Y allá estamos hablando, entonces, fíjate, el nivel entonces que deben de tener los maestros, porque entonces pueden impartir durante varios. Un seguimiento. Y claro, porque fíjate que yo ya conocí a mis 25 alumnos. ¿Cuánto me llevo a conocer a mis 25 alumnos? 4 meses, ¿te gusta? Sí, claro, claro. 5, conocer a los padres, entenderlos, en qué contexto viven, establecer un vínculo afectivo con los padres, generar la cercanía, y termina el año y lo pasaste a otro maestro. Claro. No. Entonces ahí ese tipo de cosas que tú dices, wow, Tienes toda la razón. ¿cómo no lo pensamos? ¿Cómo no se nos ocurrió? ¿No? Tú dices, ahora, cuando hablas con el maestro y te comienza a explicar, porque hablamos con maestros, ¿no? Claro. Y te comienza a explicar cómo él identifica y cómo trabaja en este tipo de la libertad que tiene el maestro en el diseño de sus clases, ¿no? Yo le preguntaba a un maestro, ¿y cómo es tu programa, cómo es tu plan? Ajá. ¿Qué plan, Muy- ¿Qué plan vas a llevar el día de El hoy? día de hoy, muéstranos tu plan. Y entonces nos miraba con cara diciendo, no sé si los entendimos bien. ¿Qué quieren decir con el plan? Con lo que voy a hacer después de trabajar, voy al cine. Sí, a ver, ¿cómo es? ¿Tú vas a enseñar matemáticas hoy, vas a enseñar Ajá. lengua? ¿Cuáles son tus objetivos direccionales, operacionales? ¿Qué estás buscando? No, me decía, no decía, eso no. O sea, sacaba un cuaderno con notas. Dice, no, en planeación, así, ese tipo de cosas, lo hicimos en la universidad. Porque acuérdate que todos tienen nivel de maestría. Wow. Lo mínimo que llegan es con un nivel de maestría, 5 años de estudio. De ahí parte la confianza, ¿no? Exactamente. Que sabes que tienes maestros académicos que te van a dar el ancho. Con una formación muy De ahí sólida. empieza todo. Y en un modelo, déjame decirte, bastante competitivo, porque es una aspiración ser maestro. O sea, ser maestro y ser médico y ser ingeniero y ser lo que tú quieras es lo mismo en la sociedad. O sea, por lo tanto se postulan Dignificación de la- Claro, de la- la tasa de rechazo de postulantes a la carrera docente es altísima. Haz de cuenta que cada 10 postulantes entra 1.5. O sea, el resto no entra. O sea, que significa que entran aquellos que son los mejores y los que tienen mayores habilidades. Le preguntábamos a un profesor de la Universidad de Helsinki, ¿no? Que es el director de la carrera en la Universidad de Helsinki de formación de maestros. ¿Cómo es el proceso de selección de maestros? Porque inclusive en la carrera ellos tienen un sistema de selección y luego cuando van a ingresar ya al campo de actividad. Y entonces dice, nosotros lo que buscamos es una persona que quiera transformar chicos, que quiera... Si viene alguien y nos dice, mi mamá fue maestra, mi abuelo fue maestro, quiero ser maestro, es un buen argumento para decirle que no sea maestro. Ese argumento no nos sirve. O sea, ¿a qué vienes acá? ¿Cuál es tu intención? O sea, y lo que estamos buscando es gente que esté con la intención de transformar vidas, que tenga la pasión y la convicción de que hay algo para hacer en la sociedad donde él va a dejar una marca. Y ese va a ser un criterio de admisión, uno de los criterios de admisión. Ajá. Entonces, cuando tú comienzas a dialogar sobre estas cuestiones, pregunto, por ejemplo, le preguntas a un maestro, bueno, ¿y cómo es tu supervisión? ¿Quién te supervisa? Entonces te mira con cara de asombro diciendo, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿quién es la persona que...? Nadie. Pero ¿y cómo trabajas para saber? No, mis colegas. Y si tienes algún problema y no sabes qué hacer, ¿qué haces? No, voy al aula de al lado y hablo con mi colega y le digo, oye, no sé qué hacer con esto. ¿Qué opinas? Todo es confianza, todo es, Así es. Creo en el otro, formo parte de un equipo, trabajamos en equipo, amo lo que hago, ¿no? Así, bueno, todo eso que estás diciendo es, lo ves ahí
desplegado delante tuyo. No me interesa el cargo o el partido que esté Bueno, gobernando. fíjate que son estructuras, lo que nosotros veíamos que son estructuras chatas en las escuelas, porque tienes el maestro, tienes los maestros especiales, que es otro tema muy interesante, que es aquellos que están trabajando con problemas de aprendizaje o se especializan en alguna de las áreas. Entonces, estos maestros especiales van rotando por todas las... no están fijos en un aula. Van rotando por las aulas según hay un alumno que lo requiera, según hay un maestro que le esté pidiendo ayuda para poder trabajar mejor. Y por lo general estos maestros especiales tuvieron 1 o 2 años de formación adicional después de la maestría, ¿no? O sea que estás hablando con... una preparación enorme. Enorme. Estás hablando con un especialista delante tuyo. Tú ves un maestro de grado y estás hablando con un Qué especialista. apasionante, ¿eh? Entonces ahí, bueno, ahí te marca que ellos han jerarquizado el rol docente en una escala increíble, ¿no? Fíjate que hablas de muchas cosas muy interesantes y yo me quedo con esto, con la preparación. Y no es que queramos hacer, por supuesto, comparativos ni mucho menos, porque entendemos que son situaciones culturales muy distintas, Correcto. ¿no? Pero pues yo recuerdo que por ahí de repente te decían, no, pues no importa la carrera que estudies, mientras sepas historia, pues enseña historia. Y te agarraban al abogado, al administrador, que a lo mejor sí tenía mucho conocimiento de historia, pero no tenía la preparación para ser el maestro. Pero como sabía de historia, pues lo poníamos de maestro de historia en una secundaria. Por poner un ejemplo, ¿no? Claro. ¿Y qué diferencia tan grande? Entre muchas otras que seguramente habrás encontrado en un país, pues, de primer mundo, claramente, como es Finlandia. Qué grandes diferencias, ¿no? Bueno, fíjate esto que estás diciendo. Toma el caso de un matemático que viene con su foro, un biólogo que viene con su formación en biología. No va a entrar a la carrera docente si no pasa por la universidad y adquiere todas las competencias de lo que significa la enseñanza de su especialidad. Porque que Mi tú querido Daniel, vamos a una pausa y regresamos para que nos platiques de este tema tan apasionante. Síguenos en Twitter, @todoeducación MX. Seguimos en Toda Educación. Soraya, fíjate qué plática tan interesante tenemos aquí con nuestro querido Daniel, que nos comentaba, pues también, continuando con la plática esta que tuvimos fuera del aire en este corte comercial, pues la preparación docente que nunca cesa allá. Así es, y el modelo de, digamos, lo que llamaríamos nosotros capacitación, ¿no? Estábamos con un director de una de las escuelas que, como comentario al margen, lo hemos invitado en noviembre para que venga a México, Wow. porque queremos provocar diálogos. ¿Un director de una escuela Una de primaria? las escuelas primarias que visitamos, en primaria hacían unos 600 alumnos, y entonces estábamos en la conversación con él y de pronto le preguntamos cómo es el tema de la capacitación docente. Y entonces él se le ocurrió, en lugar de contestarnos, pasaba una de las maestras en la escuela, estábamos en horario de clase, en las entrevistas, y llama a la maestra que se acerque. Entonces le dice a la maestra, cuéntales cómo tú te sigues formando, ¿no? Y entonces esta maestra lo que relata es que ella en su trabajo había descubierto que tenía algunos niños con problemas auditivos y aprendizaje, que se daba cuenta que no tenía un dominio del tema. Ujú. Entonces que investigó, buscó en qué institución, en qué universidad, en qué centro de capacitación daban una formación más especializada, fue a su director y entonces le pidió autorización para poder hacer ese programa de formación. Pero cuando nosotros le decíamos, bueno, pero ¿cómo son tus programas sistemáticos de capacitación? Era interesante ver la cara de uno, el director, de todos los directores que hablamos, ¿no? El que mirarnos con cara extraña, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le estamos preguntando? Porque es un principio básico de la profesión Es como, pues, que es tú lo te vas a normal. formar. Exacto, es lo normal y que no solamente es normal, sino que es autoadministrado. Es que aquí, sí, no es normal aquí. Aquí yo lo veo, tengo una niña en educación básica y veo sus compañeros y empieza un niño a ser diferente para ellos, ¿no? A ser diferente porque a lo mejor es más inquieto, su nivel de captación o de concentración es diferente y entonces, señora, su hijo es diferente, llévelo a otra escuela. Aquí no de entrada, o le ponen un estigma, ¿no? Ok, mira. Es hiperactivo.
preguntamos eso. Ujú. Estábamos ahí y preguntamos qué hacen con los chicos diferentes, ¿no? Entonces, el principio fundamental es que la escuela tiene que adaptarse y resolver el problema del chico. O sea, Gran diferencia. llegar a un punto donde el chico tiene que salir de la escuela tiene que ser algo tan dramático, tan imposible de ser abordado, pero que la responsabilidad primaria de ellos como sistema educativo es atender a todos los niños en todas las condiciones y la escuela tiene que hacer el esfuerzo de buscar la solución al problema, para lo cual el maestro y quien corresponda tendrá que requerir del apoyo, la formación necesaria, pero es como es como si te dijera, bueno, ya hicimos todo, y como ya hicimos todo, Claro. no encontramos alternativa, ahora hay que buscar otra opción que no sea la escuela. Qué maravilla. E inclusive ante situaciones de incidentes, ¿no? Porque como en todos lados incidentes Sí. hay, ¿no? Claro. Entonces nosotros preguntamos si cuando hay incidentes mayores con un alumno que es una situación recurrente, entonces ellos te dicen la apuesta nuestra es a retenerlo. Y tenemos que buscar, y si llegara el peor escenario, donde no pueda seguir acá, lo vamos a acompañar, lo vamos a llevar a la escuela que tiene que ir, pero nuestra Wow. responsabilidad no es decirle a alguien, tú no sigues acá, porque no puedes estar por lo que... No, nuestra responsabilidad es que si llegamos a tal extremo, donde somos incapaces de poder contenerlos, que puede darse eso, nuestra responsabilidad es ir con los padres, ir con el niño y llevarlo a la institución donde lo van a poder atender. El tema de la confianza y el respeto tiene que ver donde tú lo percibes en los maestros y en la dirección. El niño está en el centro de todo. El estudiante, el alumno, el joven, en todos sus niveles. El clima escolar, fíjate, una cosa muy, muy vivencial, ¿no? O sea, entras a un clima escolar donde tú sientes algo extraño. Sientes como una... Sí, a ver, no, es muy difícil. Esto no es una escuela normal. Claro, no puedes decodificar al principio. Quiero aclararle al auditorio que estamos hablando de las escuelas en Finlandia, en específico en la ciudad de Helsinki, para que estemos en contexto, ¿no? Por si Bien. se perdieron en el camino. Ok. Y entonces entras y bueno, no, obviamente, y sientes raro. Sientes raro porque ves chicos corriendo por todos lados, caminando, pero dentro de un clima de confort, de algo que no escuchas gritos. Bueno, la cultura seguramente influye, ¿no? Claro, Desde el por fin, supuesto. pero el enfoque de la educación también es un tema importante. O sea, la participación del alumno en el aprendizaje, a medida que van creciendo y van subiendo de grados, cada vez es mayor. El concepto de que el desarrollo, la implementación curricular va por la responsabilidad del maestro, donde el maestro tiene que cumplir con metas, no con un currículum que se transforma en algo que lo contiene y está obligado, sino tiene que generar aprendizajes significativos. Y para lo cual tiene que buscar cómo va a hacer que esos chicos se participen activamente de su formación y no solamente estén sentados escuchando la clase del maestro. Entonces el maestro tiene una exigencia enorme de buscar mecanismos donde mantengan activo la clase y muy atento a los chicos. Interesados. Les cuento una anécdota que nos impactó. Ha sido maravilloso todas sus anécdotas. Otra anécdota que nos impactó. Resulta que estamos hablando de la tecnología, el uso de tecnología, Ajá. ¿no? Y estábamos en esta escuela que tenía también primaria y secundaria. Entonces le preguntamos al director, una directora, oye, ¿qué hacen con los maestros que, tú sabes, los chicos de secundaria tienen un manejo de la tecnología, Ujú. son, digamos, aprendieron desde que nacieron, ¿no? Y un maestro a veces está rezagado, problemas degeneracionales, edad. Entonces, lo que decía es, bueno, el maestro no tiene por qué saber más que el alumno. No tiene por qué, el alumno está ahí inclusive para enseñarle al maestro. Wow. Y el maestro tiene la responsabilidad Humildad. de tomar a aquellos alumnos más avanzados en el uso de la tecnología para que se transformen ellos en maestros y puedan ser socios en el proceso de enseñanza, con lo cual ellos decían no hay amenaza. ¿Por qué va a haber una amenaza? Nosotros no queremos que nuestros maestros sepan más que los alumnos en un tema que es imposible que sepan más. El gap es tan grande, que por más que le demos horas y horas de... Lo que tiene que entender el maestro es qué es ese recurso, qué es ese alumno con ese recurso y cómo lo aprovecha. Bueno, entramos en salones de clases, de secundaria particularmente, y tú veías a los chicos con los iPhone, que yo dije, uy, Ujú. ¿cómo que están con los teléfonos? Claro, les prohibidísimo llevar ¿cómo? un teléfono a la escuela. Entonces, te explican, no, están trabajando en un proyecto. Digo, pero también se salen y chatean para otra cosa. Ah, sí, bueno, Es inevitable. normal. Pero los chicos no se llevan tarea para el hogar, todos se hacen en la escuela. Wow. Todos se hacen en la escuela O sea, porque no anda una policía detrás de ellos. No. Oye, Daniel, tú en tu forma personal, al ver esa mecánica,
no estoy tras de ti, te dejo ser libre y entonces me responsabilizo de ser. Así es. O sea, la generación de mecanismos de autorresponsabilidad de corresponsabilidad en la educación, el alumno aparece ahí muy claramente como socio de su proceso de aprendizaje, donde no hay una relación de tipo asimétrico de un maestro que sabe y un alumno que no sabe, sino donde hay dos actores claves, uno que facilita el proceso, que es el maestro, y otro es el alumno que trae insumos críticos que inclusive puede saber más que el docente en algunas cosas, y eso no amenaza el rol del maestro. Y sabes que ese tema, Daniel, ya me he dado cuenta que trasciende también ya cuando eres un empleado, ¿no? O sea, yo siempre, por ejemplo, cuando empecé en la vida laboral decía, oye, yo sé mis responsabilidades, claro, necesito a alguien que me guíe, que me diga, está bien, está mal, yo sé mis responsabilidades, pero no todos entramos dentro de ese patrón. Hay gente que sí necesita estarles diciendo, tú, acá, bueno, allá. Yo creo que es una de las inteligencias del sistema, porque es un tema sistémico, no es un tema de una persona, ¿no? De generar un mecanismo tan descentralizado. O sea, desde el organismo central de la educación a la escuela. O sea, debe de ser desde siempre. El municipio, por ejemplo, nos contaban unas cosas que nos quedábamos sorprendidos. ¿Cómo seleccionan un nuevo maestro? ¿No? Entonces vienen 5, 6, 7 postulantes, están durante 3 o una semana dando clases los postulantes, expuestos dentro de la institución, ante sus pares, todavía no fueron contratados. ¿Y qué crees que también pasa? Los padres de familia vienen al comité de admisión. Entonces, porque aparecen los padres de familia muy profundamente involucrados en los procesos educativos. No son entes aislados. No, se los considera socios claves y bueno, la cultura seguramente, las condiciones laborales también, porque son países en ese sentido que ciudades más pequeñas, espacios menos complejos, un estándar de vida de, digamos, clase media, podemos decir que generalizadamente. Y entonces el espacio de decisión de selección no es el director solo. El director participa con los maestros que son sus colegas y con los padres de familia que forman parte de la comisión de padres de familia. Todos participan colaborativamente en la elección del maestro. ¿Por qué? Porque si se equivocan en la elección, se pueden equivocar. Claro. Puede haber un maestro que no funcione, pero ellos saben el costo de lo que significa equivocarse. O sea, donde se ven todos, el sistema, todo el mundo se ve perjudicado por esta situación. Entonces, son situaciones que tú dices, bueno, wow, qué increíble, ¿no? O sea, qué nivel, nuevamente la confianza. Entiendo que es un país diferente a nosotros, una ciudad diferente. Una cultura. Una cultura, exacto. ¿Puede esto aplicarse a México? Mira, yo creo que nosotros estamos en el proceso ahorita de reflexión, ¿no? Porque creo que hay que metabolizar y absorber todo esto, porque al principio te quedas asimilarlo, y sí comienzas a sacar algunos aprendizajes, ¿no? Algunos de los aprendizajes es volver a recuperar el rol central del maestro. El domingo creo que publicaba Krause en Reforma, escribía sobre sus maestros. Salió una nota que me llamó la atención donde él recordaba a los maestros de la primaria y de la secundaria, donde decía qué buenos maestros, ¿no? Esos maestros que hacen historia en la vida de uno. Y tú te das cuenta ahí que hay que darle un lugar central al maestro, pero también darle un lugar central significa darle una formación para que pueda ocupar ese lugar central. Entonces, cuando tú piensas en eso, y nosotros pensamos en nuestro pequeño microsistema. Mi querido Daniel, vamos a una pausa y regresamos. Nunca me llevo tantos bloques, pero es súper interesante lo que estamos aprendiendo del viaje que tuviste allá a Finlandia, en Helsinki. Seguimos aquí en Tu Educación, no se vaya. Está padrísima, súper apasionante. Pero vamos en el tema de cómo aplicarlo aquí y qué recuperamos. Y ya, despedimos el programa. Pues seguimos aquí en Toda Educación y tenemos, bueno, para mí, no sé, Cristo, una plática súper apasionante con Daniel Joffe, que trajo toda esta información tan rica desde Finlandia, de la ciudad de Helsinki, de la educación, que es otro contexto completamente diferente al que vivimos aquí en México, y que espero y deseo que un día pueda ser aplicable aquí. Y me decías, bueno, pues es un proceso, ¿no? Mira, lo que nos estamos haciendo ahorita es un proceso de reflexión sobre la experiencia, porque primero quedas
tan impactado que dices, nada de esto se puede hacer, ¿no? Es como Disneylandia, ¿o claro, qué? pero cuando comienzas a profundizar, dices, ok, a ver, ¿qué sí podemos hacer? Y cuando Claro. digo que sí podemos hacer, yo quizás lo estoy pensando desde una experiencia más piloto, microsistémica, o sea, donde tú puedas generar algún tipo de experiencia más controlada, porque si según subes en la escala, más complicas el proceso. Entonces, desde la red escolar que tenemos en la comunidad judía de México, ¿qué podemos experimentar? Una cosa que le quedó clara a todos los que fuimos es cómo mejoramos los niveles de confianza. Cómo mejoramos los niveles de confianza internamente, ¿no? Donde tú digas, a ver, ¿cómo construimos esos vínculos? Donde en principio te doy crédito y también te doy las condiciones de que puedas cumplir con eso, ¿no? Porque también que te dé crédito para que después no lo puedas hacer y después te diga, oye, mira lo que hiciste. Ujú. Estoy como manteniendo un ciclo de esas características. Ese es un tema que nosotros estamos comenzando a pensar, ¿cómo hacemos para nuestro microsistema generar más y mejores niveles de confianza? El segundo tema que le vamos a entrar sin ningún tipo de duda es el tema del docente, el tema de los maestros, ¿no? ¿Qué procesos podemos desarrollar en un microsistema que por un lado fortalezca sus procesos de jerarquización, profesionalización, mejor formación, combinados con mayores niveles de autonomía? Esto no es algo que se resuelve en 24 horas. No. Estamos hablando de procesos estratégicos que a lo mejor tenemos que pensar en una visión de 5 a 6 a 7 años mínimo, pero que si no tomas decisiones hoy, dentro de 5 Nunca. a 6, 7 años, no vas a ver nada. No puede suceder. Entonces ahí vamos a trabajar bastante en revisar nuestros propios programas. Como universidad tenemos programas de formación y capacitación docente, donde tenemos que ver qué otros elementos le agregamos a la formación y también a la dirección de las instituciones que estén mejores equipadas para generar mayores niveles de autonomía. Y entonces, ¿qué le debemos dar al docente? Bueno, líneas de investigación y de estudio que vamos a desarrollar para ver en qué medida podemos trabajar mejor de esa manera. Y como sistema, no como instituciones aisladas, porque como instituciones aisladas se torna muy difícil, es una lucha compleja, pero si tú tomas un conjunto como el nuestro, que es una pequeña red de 12 escuelas, bueno, en algunos campos muy específicos, como por ejemplo son los estudios judaicos que aparecen en este tipo de instituciones, bueno, ¿qué pasa si empezamos por algún lado? A probar y a experimentar donde incorporemos este tipo de criterios y esquemas de formación. Que por otra parte, a veces la gente dice, bueno, pero esto es más caro. Yo la verdad que no sé que si es más caro, porque tú para mantener esquemas donde los maestros no tienen suficiente formación, inviertes más en capacitación, inviertes más en supervisión, coordinaciones de áreas, coordinaciones de niveles, que cuando tú ves el modelo finlandés, son chatos, son modelos extremadamente chatos. O sea, tienes un maestro, tienes maestros especiales y tienes a la dirección. Y si nosotros vemos nuestras estructuras, en el caso de las instituciones privadas, como las nuestras que son sin fines de lucro, tienes tantas estructuras intermedias para suplir lo que no va sucediendo abajo porque están apoyando esas funciones. Tú dices, bueno, entonces la inversión la estás haciendo de cualquier manera. Pero ¿cómo estás haciendo la inversión? Parece ser que es el tema que hay que revisar estratégicamente, ¿qué deberíamos reformular? No paramos acá. Pensamos traer a gente de Finlandia, en este caso, porque mañana iremos a otros sistemas. Se van a revisar. asustar, Daniel. Mira, diálogos. Yo quiero traer acá porque quiero ver a los Claro. maestros y a los directores dialogando con estos maestros. Claro. Y quiero ver a otros directores dialogando con este director, para que lo escuchen y que, a ver, siempre se va a rescatar algo. Siempre Todo, se va a rescatar algo. si te das cuenta, como tú dijiste, empezaste por decir, todo radica en la confianza por los valores, ¿no? Ajá. Yo soy responsable de, yo tengo confianza en trabajar en equipo y ver a la formación y el educar como una formación innata, ¿no? No como tengo que enseñar y tú vas a aprender y tú estás desde allá y yo desde acá. No es... Mira, déjame darte un último ejemplo que me parece interesante. Me parece perfecto porque ya se acaba el programa. Mira, y tú ya te tienes que tienes Fuimos una cita. Unas 8, 10 escuelas, ¿no? Ajá. 8 escuelas. Algunas son competidoras entre sí, compiten por alumnos. Si tú ves la evaluación, lo más alto de la evaluación es que dicen aprendimos a convivir, pero por el impacto que te genera lo que te están diciendo ellos. O sea que si no confías en el que tienes al lado, ¿qué haces? Dentro de un total de valor de 4, la confianza en el grupo que fue por la experiencia llegó a 3.95 en la evaluación.
Wow. Entonces tú dices, bueno, cuando pones a la gente en un contexto de otras características, hasta aquellos que compiten entre sí pueden encontrar mecanismos de colaboración que permitan que ayuden y mejoren sus sistemas educativos. Y eso, si fuera trasladado también a nuestra vida social, sería wow. Desde ahí empezaría todo también. Pero es una buena granito de arena lo que está haciendo tu comunidad. Esas son las cosas que debemos Felicidades. de entender como sociedad que hay que copiar. Ujú. O sea, al final de cuentas no estamos hablando o queriendo priorizar otro país, sino simplemente es que No, está catalogado claro. como el país donde hay una mejor educación. Y hay que tomarlo. Hay que tratar de asimilar lo que se pueda asimilar para mejorar precisamente. Pues ya se termina el programa. Cristo, gracias por acompañarme. Daniel, Soraya. ha sido enriquecedor, bellísimo. Nos vemos otro sábado. Bye, bye. Gracias.